Y ahora, acerca también de Gaveta, de ediciones, Mm. tenemos el dato de que han censurado un libro, ¿no? Y bueno, ¿puede comentar un poco el por qué y qué libro? Mira, a ver, más que una censura, porque o sea, cuando tú dices, a mí me encantaría que me hubiesen censurado el libro porque eso lo convierte inmediatamente, va a los tribunales, lo levantan, pasó con Fariña, por ejemplo, y un libro que no conocía a nadie pues, terminó siendo un superventa, ¿no? Ajá. Entonces a mí me encantaría que pasara eso. Pero no, no fue así exactamente, ojalá pasara, pero fue que en Radio Nacional de España citaron al autor, que es Alfredo Urdasi. Ustedes son muy jóvenes, pero Alfredo Urdasi es uno de los grandes periodistas de este país. Fue director de la tele española, de televisión española, director de los informativos de Radio Televisión Española. Un periodista muy veterano y yo me llevo muy bien con él. Hablamos en un momento determinado. Me dice, oye, yo estoy trabajando en un tema que creo que a ti, como ese sesgo liberal, ¿no? Dice, te tiene que encantar. O sea, estoy entrevistando a una serie de prostitutas y quiero sacar un libro con su testimonio por esta pretensión que hay de prohibir la prostitución en España, ¿no? Entonces le dije con los ojos cerrados y sin leer nada, o sea, no tuve que leer el manuscrito, y digo, sí, yo te edito el libro, ¿no? Y efectivamente le edité el libro, y el libro empieza a tener problemas en algunos medios de comunicación, pero hay una diferencia Una vez importante. ya publicado. Sí, pero esto yo no diría que sea censura, le gusta más o menos y no pasa nada. Es decir, yo, por ejemplo, El País no ha publicado una palabra de este asunto, pero en El País es muy difícil que expliquen algo que pueda contrariar al triste, ¿no? No lo vamos a agudizar la tristeza a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces es muy difícil que en El País le publiquen algo para un libro, ¿no? De estas características, ¿eh? De otros no. De hecho, algún otro libro mío de mi editorial sí ha salido reflejado en El País. Pero este en concreto no, porque no es un tema. Pero eso no es censura. Eso es una línea editorial que tiene el periódico y yo la respeto. No, eso no es. El caso de Radio Nacional es distinto. Porque en el caso de Radio Nacional llaman a Alfredo Urdasi. Le dice, oye, vente por aquí. Le graban una hora de entrevista. Le dicen, cuando vayamos a emitirla, te avisamos. Pasa el tiempo y Alfredo escribe, oye, mira, ustedes la entrevista, me dijiste que como mucho 3 semanas y van 3 meses y no lo han publicado. Y entonces le dicen directamente, mira, es que la dirección de la casa no quiere que emitamos esa entrevista porque no queremos tocar el asunto de las prostitutas. Y entonces ahí sí hay una censura, porque es una decisión expresamente tomada una vez ya está hecho aquello. Y si a mí al principio me dice, mira, que no, lo que pasa en el país, por ejemplo, ¿no? O en Sí. alguno. Y además que Televisión Española Es pública. es pública. Claro, y financiada por incluso aquellos como yo. Quiero decirte que no compartimos que exista televisión española, ¿no? O sea que, sí, es verdad. Entonces eso sí es una censura y eso es lo que nos desagrada, ¿no? Pero, porque ya te digo, si fuese una censura generalizada como Fariña, se convierte el libro de Alfredo Urdasi en un bestseller. Pero no, no pasó así. Ya me gustaría. Bueno, pero el libro sigue publicado. Claro, claro, claro. Vale, vale. No, ya le gustaría a algunos que no se publicaran esos libros, ¿no? Pues es un libro, además, yo tengo mejores libros y peores libros, ¿vale? O sea, tú me dices, oye, bueno, yo no voy a decir nunca cuál me parece peor libro de los que hemos editado, pero yo me he equivocado como todos los editores. El libro de Alfredo Urdasi, yo, es que, yo dije al principio que a mí no me gusta decir palabrotas, pero se llama Palabra Puta. Entonces, el libro. Entonces, ese libro yo lo recomiendo. El quien quiera tener una visión de poco habitual de cómo funciona ese mundo, se va a llevar una sorpresa. Ahora sí, hay que leerlo con la mente abierta, ¿no? Porque obviamente está todo el día recibiendo inputs de lo mal que es todo eso y porque hay que intervenir, ¿no? Que es lo que dicen los políticos siempre. Hay que intervenir. Y en este caso quieren prohibir. Y lo que dicen las prostitutas es, mire, si usted lo prohíbe no va a desaparecer. Lo único que a día de hoy yo me puedo permitir, porque lo cuentan así, ¿no? O sea, yo trabajo en un club de alterne, allí tengo seguridad, hay un señor que si yo me veo apurada, toco el botón del pánico y viene inmediatamente y me protege. En algún caso,
en club de alterne, una de las cosas que más me sorprendió fue comprobar como en un club de alterne el dueño estaba con un perro entrenado en drogas, porque no quieren que haya consumo de drogas en sus locales, porque si no, porque saben que están perfectamente controlados todos los días. Entonces el primer interesado en que no le cierren el garito es el dueño del local, ¿no? Entonces la señora esta dice, mire, es que lo que pasaría es que entonces voy a tener que volver, por ejemplo, en Madrid, al club de campo, donde no hay seguridad, donde me voy a jugar la vida. Y la alternativa que plantea el gobierno es, pero no se preocupe, le damos una paga. Sí, ¿cuánto es la paga? 400 euros. Y la señora te dice, es que yo gano 10 veces esa cantidad de dinero. No me puede decir que deje de hacer lo que estoy haciendo y que usted me va a dar 400 euros y lo hace por mi bien. Entonces, por eso digo que es un libro que yo recomiendo mucho si uno es capaz de quitarse los prejuicios, porque la parte mala que tiene ya está en el Código Penal. Cuando se dice esto, dicen, no, que hay trata. Claro, pues eso está en el Código Penal. Eso ya está regulado realmente. Claro, y me parece que está bien regulado, sí. ¿no? Quiero decirte que si alguien obliga a alguien a hacer aquello que no desea, debe ir a la cárcel perfectamente. Pero a partir de ahí, los acuerdos voluntarios entre dos partes debería ser un tema, pues, habría que ser muy exquisito en cómo se hace eso, ¿no? Cómo se regulan ese tipo de cosas. La prohibición, ellas lo dicen, hay ejemplos como en Francia, donde se ha hecho eso, de castigar incluso al cliente. Me han terminado, pues, primero no ha resuelto el problema, que es lo que le pasa a la intervención casi siempre, que no resuelve el problema y crea otros distintos. Pues eso es lo que ha pasado también en Francia. Bueno, que imagino que en este tema el intervencionismo viene dado de que, bueno, pues de eso, de que no pueden intervenir y tampoco entiendo que ese dinero tampoco se declara. Pero ellas quieren, siempre esto es un tema bien interesante. Yo me sonrío porque a mí me parece increíble que alguien quiera pagar impuestos, ¿no? Pero ellas quieren. Ellas dicen, no, nosotros queremos estar en la economía formal y poder incluso tener en el día de mañana pues una pensión y demás para la que hemos cotizado. Es que ellas no se niegan a eso. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de eso, que es otra cosa. ¿No? O sea, que aquí la culpa la tiene el gobierno como siempre. O sea, vamos, de todos los asuntos la culpa la tienen siempre el gobierno.